La mesa estaba puesta con cubiertos relucientes y copas que reflejaban la luz cálida del comedor. Pero bajo esa apariencia ordenada, la tensión flotaba como neblina. Me senté al extremo de la mesa, frente a mi hijo Damián, viéndolo cortar su carne con una fuerza que no hacía falta. Su esposa, Jimena, me había invitado, aunque sospechaba que no era por cariño, sino para presumirles a sus padres lo bien que su hija había salido adelante. Los padres de Jimena, sentados junto a ella, charlaban cortésmente sobre el precio de las casas en Querétaro. Yo escuchaba en silencio, asintiendo cuando tocaba, tomando sorbos de agua para mantener las manos firmes. Hace tiempo aprendí que en esa casa mi voz rara vez tenía peso. Damián dejó el tenedor y me miró fijamente. Su tono era casual, pero sus palabras pegaron como cachetada. Eres la mamá más inútil que hay. El cuarto se quedó en silencio. Jimena esbozó una sonrisita, sus labios pintados curvándose como si hubiera esperado ese momento. Su papá se removió incómodo, mientras su mamá bajó la vista al plato. Nadie corrió a suavizar el golpe. Sentí las palabras pesando en mi pecho. Por un instante, vinieron imágenes a mi mente, noches largas corrigiendo trabajos cuando trabajaba en la biblioteca. Los meses que ahorré para pagar la colegiatura de Damián, los cheques que giré cuando él y Jimena no podían con la hipoteca. Cada sacrificio era invisible para ellos, como migajas barridas de la mesa. Mi primer impulso fue defenderme, recordarle cada peso que había cubierto, cada deuda que les quité de encima. Pero algo en mí se detuvo. No tenía por qué justificar mi valor ante un hijo que se negaba a verlo. Así que sonreí, despacio, apenas, y empujé mi silla hacia atrás. El rechinido de la madera contra el piso sonó más fuerte que su insulto. La sonrisita de Jimena titubeó. Una chispa de confusión cruzó sus ojos mientras tomaba mi bolsa. Me puse de pie, no con enojo, sino con firmeza, sin decir una palabra. Pasé junto a ellos, crucé el arco del comedor y salí por la puerta principal hacia la noche fresca de Querétaro. El aire olía a mezquite y tierra seca. Respiré hondo, cada paso alejándome de esa casa más ligero que el anterior. Cuando llegué a mi coche, una idea ya había echado raíz. Esa noche sería la última vez que dejaría que midieran mi valor. Cuando manejé lejos de la casa de Damián esa noche, los recuerdos me siguieron como sombras en las calles vacías. Pensé en los años cuando éramos solo nosotros dos, mi pequeño y yo. Después del accidente de Arturo, Damián tenía apenas 12 años. Trabajé turnos dobles en la biblioteca, aceptando proyectos de archivo los fines de semana para ganar un extra. Había noches en que me quedaba dormida con un bolígrafo rojo en la mano, rodeada de manuscritos viejos por catalogar. Me decía que valía la pena. Damián necesitaba estabilidad. Recortaba cupones, me saltaba vacaciones y posponía arreglos en mi casa para ahorrar para su futuro. Cuando llegó la universidad, pagué cada factura que la Universidad Autónoma de Querétaro mandaba. Aunque las colegiaturas subían, encontraba la manera, echando mano del pequeño ahorro que me dejó mi mamá. Damián se graduó sin deudas, y yo cargué el orgullo en silencio, sin recordarle nunca lo que costó. Años después, cuando él y Jimena quisieron comprar su primera casa, les di casi todos mis ahorros, 50,000 pesos transferidos a su cuenta con una nota que decía, para que empiecen bien. Me agradecieron entonces, pero solo una vez, y después se volvió una expectativa, no un regalo. La cirugía de emergencia de Jimena años después me dejó seca otra vez. El seguro cubrió una parte, pero solté otros 25,000 sin dudarlo. Me dije que la familia ayuda a la familia, aunque eso significara retrasar mis planes de retiro, aunque significara otro año de presupuestos apretados y cenas de sopa de lata. A través de todo, Damián minimizaba mis esfuerzos. Solo estás siendo mamá, decía, como si eso lo explicara todo, como si mis sacrificios fueran solo un deber. Jimena nunca agradeció 2 veces.
Trataba mi ayuda como una cuenta ya saldada. Cargué el peso sola, convenciéndome de que un día entenderían, de que un día mi hijo vería la verdad de todo lo que di. Pero esa noche, parada en la oscuridad, sentí que algo cambió. Sus palabras arrancaron la ilusión, y lo que quedó fue una decisión que ya no podía evitar. De vuelta en mi pequeño departamento, el silencio me envolvió como una cobija pesada. Me senté a la mesa de la cocina con una libreta amarilla y una pluma, las manos temblándome mientras empezaba a escribir. Uno por uno, los números regresaron. Colegiatura 175,000 pesos, enganche de la casa 50,000, ayuda con la hipoteca casi 300,000 a lo largo de los años, mes tras mes, para mantenerlos a flote. Gastos médicos de Jimena, préstamos para el negocio de Damián que nunca pagó. Navidades que financié cuando decían que no tenían nada. Cuando sumé las columnas, la cifra me miró de vuelta, más de 750,000 pesos. El número parecía irreal, como si fuera de la vida de alguien más, pero era la mía. Años de ahorros, la seguridad que debí tener para mi vejez, desperdigados para mantenerlos firmes. Y esa noche, después de todo, mi hijo me miró a los ojos y me llamó inútil. Dejé la pluma y puse la palma plana contra el papel. Por primera vez en décadas, no sentí culpa. Sentí claridad. Me había vaciado hasta no dejar nada, y nunca fue suficiente. Había que trazar una línea. No más cheques, no más rescates callados, no más fingir que darles todo me compraría su cariño o respeto. El miedo susurraba en los bordes, y si me odiaban por esto, pero más fuerte era la certeza de que no podía seguir así. Para la mañana, mi decisión estaba firme como piedra. A la mañana siguiente, la luz del sol cortaba las persianas, y mi celular vibraba sin parar en el buró. Lo tomé, esperando tal vez un mensaje de una amiga o de la biblioteca. En cambio, la pantalla se encendió con un número que me apretó el pecho. 40 llamadas perdidas, todas de Damián. Entre ellas, un solo mensaje de texto, enviado justo después del amanecer. Una palabra, cruda, sin orgullo. Por favor. Lo miré un buen rato. El eco de su voz de la noche anterior todavía resonando en mi cabeza. Inútil. La palabra había sido afilada, intencional, y ahora quería algo otra vez. Mis dedos flotaron sobre las teclas, y por primera vez no sentí el jalón de la culpa. En cambio, escribí con manos firmes. La inútil está ocupada. Presioné enviar. El mensaje se entregó al instante. Una línea simple que cerró un capítulo que llevaba años formándose. Más tarde, imaginé la escena en su casa. Jimena caminando de un lado a otro en la cocina. La voz afilada por la furia. La humillaste. Damián, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Habría levantado las manos, su sonrisita de anoche reemplazada por pánico. Y Damián, él admitiría lo que nunca me dijo, que la hipoteca ya llevaba 2 meses atrasada, que el banco había llamado 2 veces la semana pasada, que sin mis transferencias calladas, los números ya no cuadraban. Yo había sido su red de seguridad, estirada hasta romperse, y ahora que no estaba, se quedaron mirando el vacío que me negué a llenar. Puse el celular boca abajo en la mesa, una calma asentándose en mí, por primera vez en décadas. Su caos era solo suyo, no mío para cargar, y mientras su pánico crecía, sentí el peso levantándose de mis hombros, dejando espacio para que algo nuevo comenzara. Para la media tarde, el silencio se volvió demasiado pesado. Sabía que Damián no dejaría de llamar, y Jimena no dejaría de presionar desde las sombras. Seguirían dando vueltas como buitres hasta que se diera, pero esta vez no les daría dinero. Les daría la verdad. Abrí el chat familiar, un hilo donde se compartían cumpleaños y fotos de fiestas, pero que casi siempre estaba inactivo. Los padres de Jimena también estaban ahí, figuras educadas que siempre parecían aprobar las decisiones de su hija sin cuestionar. Mis dedos dudaron antes de empezar a escribir. Años de resentimiento fluyendo por fin en palabras, por más de 2 décadas.
he mantenido a flote a Damián y Ximena. Escribí: pagué 175,000 pesos por la colegiatura de Damián en la Universidad Autónoma de Querétaro. Di 50,000 para el enganche de su casa en Querétaro. He cubierto más de 300,000 en pagos de hipoteca cuando no podían. Entregué 25,000 para la cirugía de Ximena. Súmenle préstamos y emergencias, han recibido más de 750,000 pesos de mis ahorros. Hice una pausa, luego continué. Lo hice porque creía en la familia, pero anoche Damián me miró a los ojos y me llamó inútil. Eso se acaba hoy. Presioné enviar y dejé el celular. La pantalla se iluminó en segundos. La mamá de Ximena respondió primero: ¿es esto cierto? 1 minuto después, Damián: Ximena, expliquen. Los puntitos parpadearon mientras Damián escribía y borraba. Escribía y borraba. Finalmente, escribió: está exagerando. Pero el papá de Ximena cortó seco: tu madre dio cantidades exactas. No teníamos idea de que te apoyó así. ¿Y la insultas? ¡Qué vergüenza! El chat se quedó en silencio otra vez. Un silencio más fuerte que cualquier grito. Podía imaginar la cara de Ximena roja de furia. A Damián caminando de un lado a otro con la humillación quemándole el pecho. Habían quedado expuestos, no solo ante mí, sino ante sus propios aliados. Mi celular vibró con un mensaje privado de Ximena minutos después. ¿Cómo te atreves a meter a mis papás en esto? ¿Quieres arruinarnos? No respondí. Su ruina no era obra mía, era la verdad, al fin expuesta. Y por primera vez en años, no sentí necesidad de defenderme. Los números hablaron por mí. Cada peso un registro de amor torcido en deuda. El aire en mi departamento se sentía más claro, como si una ventana se hubiera abierto después de décadas de aire viciado. Sabía que la tormenta rugiría en su casa esa noche, y ya no me importaba protegerlos de ella, aunque no estuve ahí para verlo. Los detalles me llegaron pronto. Esa noche, en la casa de Damián, mi mensaje explotó como una carga que llevaba años tic-tac. Ximena fue la primera en desatar su furia. No podías mantener la boca cerrada, ¿verdad?, gritó, su voz resonando en la cocina abierta. Tenías que humillarla. Y ahora míranos. Damián respondió, rojo de rabia. Tú eras la que siempre me empujaba a pedir más. Cada vez que estábamos cortos, decías: llama a tu mamá, ella lo arregla. Querías su dinero tanto como yo. La discusión escaló. Sillas rechinando, voces subiendo, en medio de todo. Un golpe en la puerta los interrumpió. Cuando Damián abrió, un sobre estaba en el tapete, sellado con el logo del banco. Lo abrió con manos temblorosas. Ejecución hipotecaria. 2 meses sin pagar. El banco ya no estaba dispuesto a esperar. El peso de la noticia le pegó más fuerte que cualquier palabra. Ximena arrancó el aviso, los ojos abiertos de par en par. Me dijiste que lo estabas manejando. Lo estaba. Hasta que ella dejó de pagar, gritó Damián, agitando la carta. ¿Crees que puedo cubrir esto con mi sueldo solo? Más tarde, los papás de Ximena llamaron, las voces tensas de decepción. Habían leído cada palabra de mi mensaje y visto las cifras. Desperdiciaron su oportunidad con ella. Dijo su papá fríamente: no vengan a nosotros por ayuda ahora. Ximena rompió en llanto, pero no por mí, sino por la pérdida de estatus, de la imagen que cuidaba con tanto celo. Damián se quedó hundido en la mesa, el aviso de ejecución arrugado en su puño, y mientras sus voces se quebraban y las acusaciones volaban, yo estaba en mi departamento al otro lado de la ciudad, el silencio de la noche envolviéndome. Su caos ya no llegaba a mi puerta. Era suyo, y solo suyo. A la mañana siguiente, el teléfono sonó mientras preparaba un té. Esperaba otro ataque de Damián, pero el nombre en la pantalla me calmó: Esteban. La voz de mi hermano tenía la misma fuerza rasposa de siempre. Hermanita, dijo, usando el apodo que nunca dejó. Estoy orgulloso de ti. Los cargaste demasiado tiempo. Ya era hora de que soltaras. Sentí la garganta apretarse. Esteban había visto más batallas de la vida que la mayoría.
y su apoyo cortó las dudas que a veces susurraban en los bordes de mi decisión. No les debes nada, siguió, ni un centavo más. Necesitaban escucharlo. Más tarde, Esteban llamó a Damián. Luego me contó cómo fue. Se lo dije claro. Dijo: tu madre pagó tu universidad, tu hipoteca, las cuentas de tu esposa y la llamaste inútil. ¡Qué vergüenza! Damián explotó, gritando que yo exageraba, que Esteban no entendía. Pero mi hermano se mantuvo firme. Ella mantuvo tu vida cosida. Y le pagas con desprecio, tienes que verte en el espejo. La línea se cortó después. Damián azotando el teléfono, pero sabía que las palabras de Esteban habían calado, aunque mi hijo se negara a admitirlo. Por primera vez en años, sentí que no estaba sola. Alguien más había dicho la verdad que yo había tragado por demasiado tiempo, y no había vuelta atrás. Las grietas en el mundo de Damián apenas empezaban a verse. Las semanas que siguieron fueron un desmoronamiento lento que no necesitaba presenciar para entender. Las noticias corren rápido en un lugar como Querétaro, y Damián siempre se había asegurado de que la gente conociera su nombre. Ese orgullo, esa imagen pulida del hombre exitoso, comenzó hasta a desmoronarse pedazo a pedazo. Su empresa recuperó el equipo que había rentado para un proyecto que nunca cuajó. Sin él, perdió fechas de entrega. Contratos se esfumaron y pronto su celular se llenó de mensajes de acreedores exigiendo pagos. Lo que antes sonaba a oportunidad, ahora resonaba a desesperación. Jimena, tan ansiosa por presumir su éxito, empezó a replegarse. Dejó de publicar fotos de su casa, dejó de invitar a sus amigas. Cuando los rumores de la ejecución hipotecaria comenzaron, dio excusas, culpando a la economía, al mercado, a cualquier cosa menos las decisiones de Damián. Pero la vergüenza se le pegó, y en los círculos sociales donde las apariencias valían más que la verdad, se sintió desnuda. Para Damián, la humillación cortaba más hondo. Había construido su identidad en ser el hombre que no necesitaba a nadie, mucho menos a su madre vieja. Ahora, los mismos amigos a los que presumía lo evitaban en los restaurantes, lo saludaban tiesos en los pasillos del súper. Sus hombros se encorvaron, su voz se volvió cortante. Escuché de los vecinos que ya no caminaba con ese aire de grandeza. Lo veían paseando de noche afuera, celular en la oreja, rogando por prórrogas en los pagos. Cada rechazo astillaba la armadura que había llevado con tanto orgullo, y aunque una parte de mí dolía al ver a mi hijo caer tan fuerte, una parte más fuerte entendía que este era el ajuste de cuentas que hacía mucho se debía. Se había apoyado en mí hasta que no pude más. Y ahora aprendía lo que era cargar el peso solo. La máscara que había usado por años se había roto. Y detrás estaba un hombre que apenas reconocía, pero mientras Damián tropezaba, mis propios pasos empezaban a encontrar terreno firme. Capítulo 9. El renacer de Miriam. Mientras el mundo de Damián se deshacía, el mío comenzaba a florecer en silencio. Por primera vez en décadas, mi sueldo y mi pensión eran solo míos. El peso de los pedidos interminables ya no me aplastaba, y podía respirar sin preguntarme qué cuenta aparecería con mi nombre. Volví a la biblioteca de Querétaro, no como empleada, sino como voluntaria. El olor de los libros viejos y el murmullo de los estudiantes me recordaron los años que una vez amé, cuando el conocimiento era un regalo para compartir, no una carga para escapar. Ordenaba estantes, leía cuentos a niños los sábados por la mañana, y salía de cada turno con una plenitud que no había sentido en años. Los fines de semana, me uní a un grupo de caminatas en San Miguel de Allende. Las lomas verdes y los cerros dorados ponían a prueba mis piernas, pero fortalecían mi espíritu. Encontré amigos ahí, gente que me veía no como una cartera para abrir, sino como una compañera, riendo conmigo mientras el viento nos quitaba los sombreros y el sol nos calentaba la espalda. En casa, metí las manos en la tierra y planté un jardín desértico, salvia,
suculentas y flores fuertes que prosperaban en el calor de Querétaro. Cada brote era una promesa a mí misma, un recordatorio de que el crecimiento puede pasar incluso tarde en la vida. Esteban vino un día, sentándose en mi terraza con un café, miró el pequeño jardín y dijo: sencillo, la familia no es la que te drena, la familia es la que te levanta. Sus palabras calaron hondo, anclándome en una verdad que ya había comenzado a vivir, y con cada día que pasaba, sabía que estaba construyendo una vida que por fin era mía. Pasaron meses antes de que volvieran a escuchar la voz de Damián. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de los cerros de Querétaro, mi celular sonó. Su número apareció, y por un momento pensé en dejarlo ir al buzón, pero presioné aceptar, la curiosidad más pesada que la duda. «Mamá», empezó. Su voz hueca, sin la arrogancia que antes cargaba. «Estamos perdiendo todo. Jimena habla de irse. No sé qué hacer». Escuché en silencio, la mano descansando en el brazo de mi silla. Habló de cuentas atrasadas, de amigos que ya no contestaban, de una vida que se le escapaba de las manos. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían puesto en marcha, buscando arreglar lo roto, pero ya había arreglado suficiente. «Lo siento por lo que estás pasando», dije, firme y tranquila, «pero no puedo ayudarte, Damián». No esta vez. El silencio en la línea se alargó, pesado y filoso. Al final, murmuró algo que no alcancé a entender y colgó. Dejé el celular, el pecho apretado pero no roto. No era crueldad lo que me guiaba ahora, sino claridad. Me habían llamado inútil, pero fueron mis sacrificios los que sostuvieron su vida por décadas. Sin mí, todo colapsó. No porque me retiré pronto, sino porque nunca construyeron nada sólido por su cuenta. Semanas después, organicé una cena en mi pequeño departamento. La mesa estaba llena de vecinos del edificio, una amiga de la biblioteca y 2 mujeres del grupo de caminatas. Las risas llenaron el cuarto, rebotando en las paredes. Ese tipo de risas que vienen sin expectativas ni demandas. Serví una comida sencilla, y nadie midió mi valor por lo que puse en la mesa. Compartimos historias. Servimos vino y nos quedamos mucho después de que los platos se recogieron. Mientras miraba alrededor, me di cuenta de que esto era la familia la que se elige con cuidado, la que da tanto como recibe. No era inútil, nunca lo fui. Fui el cimiento, y ahora había construido una vida donde me sostenía firme por mi cuenta. Y cuando la noche terminó, y la puerta se cerró suavemente tras mis invitados, solo sentí paz.